necesito trabajar en la música, que Ok, aparentemente el audio está fallando de nuevo. Gracias, Johnny. Bueno, voy a tener que hacerlo con el audio externo. Me está fallando el audio interno. Como te estaba diciendo y no me escuchaste seguramente. Ok, aparentemente el audio está fallando de nuevo. Gracias, Johnny. Bueno, voy a tener que hacerlo con el... Lo que yo estaba diciendo, hermanos, es que voy a posponer el video de la sinagoga de Satanás para el día de mañana. Tengo que trabajar en la música del disco que se va a grabar y eso requiere bastante esfuerzo. Lo voy a hacer hoy en la noche, voy a empezar el material. Estuve un poquito afónico y hasta hoy me estoy sintiendo ya mejor para poder hacer esto. Se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, este video no es de la sinagoga de Satanás. Voy a hacer un video sobre algo que pasó hoy. Estuve bien ocupado y se confirmó la visión que yo tuve. Tuve una visión donde 3 de mis hermanos, el Señor me indicó que habían 3 de mis hermanos que estaban siendo atacados. Y ya había escuchado 2 de ellos que habían venido después de la visión la semana siguiente. Y hoy vino la tercera persona que faltaba. Gracias a Dios la trajo. Y es duro para mí que el Señor me habla de esta manera y confirma lo tremendo que es lo que está pasando. Y yo siempre quiero compartirte a ti lo que sucede, porque yo sé que alguien más allá afuera necesita esta palabra. Ya no puedes continuar en ese comportamiento de no querer tomar una decisión. Ya no se puede. Tú tienes que tomar una decisión. O eliges a Jesús o eliges el pecado. Es ahora que tú te decides. Porque si tú no quieres tomar una decisión, hermano, una decisión va a ser tomada por ti. Y esto es grave. Esto es súper importante. Muchos de ustedes están buscando la excusa para no tener que decidirse. Es lo peor que puedes hacer. No existe el libre albedrío. Solo la permisividad de Dios. La permisividad de Dios que te permite hasta cierto punto huir de Él o evadir tomar la decisión. Y Jesús te dice, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no siembra, contra mí desparrama. O sea que eres enemigo de Jesús. No hay un punto neutral. No es que el diablo y Jesús están peleándose por ti y que tú solo estás esperando a ver cuál de los dos gana. No es así. Ya hay una guerra. Y esa guerra es por tu alma. ¿Entendiste?
Y si tú no peleas por tu alma, Jesús no está obligado a pelear por tu alma. Él ya peleó por tu alma. Bajó del cielo, dejó su trono, se permitió que lo clavaran en la cruz y bajó al infierno por tu alma. Sufrió 3 días y 3 noches en el infierno por tu alma. ¿No me crees? Lee Hechos 2. Ahí está claro. Lee Hebreos. Ahí está claro. Si tú continúas posponiendo la decisión, una decisión va a ser tomada por ti. Y no va a ser una buena decisión. No estás entendiendo lo que te quiero decir, ¿verdad? Muy bien. Te voy a leer un par de escrituras brevemente y te voy a contar por qué tengo que hablar esto sobre ti. Porque hoy vino una hermanita en Cristo que tiene un ministerio poderoso, que tenía unción del Espíritu Santo, que estaba trayendo vidas, salvando almas. Y Satanás le envió un poderoso mensajero, le envió un poderoso emisario. Y obviamente que cuando el diablo te quiere dar un bocado de veneno, no te lo va a dar sin dorártelo con azúcar, miel. Quiere que te lo tragues. Es como el cebo de una rata. El cebo de una rata, cuando lo vas a matar, le das veneno, lo recubres de queso o de pan o de qué sé yo. Porque tú necesitas que la rata le guste para comérselo. Satanás quiere que tú caigas, que tú comas el veneno y te va a dar el veneno con algo que sea delicioso. Una mujer, un hombre, un trabajo, una chamba, un negocio, lo que sea que te gusta. Porque Satanás te viene estudiando desde que naciste. Sabe muy bien, tienes asignado un espíritu inmundo que te vigila día tras día, te estudia, conoce tus debilidades, conoce lo que te gusta. Entonces te va a dar exactamente lo que te gusta para matarte. Y eso es lo que dice la palabra, que tienes que cuidarte, porque el diablo no va a venir como un demonio, va a venir como el sueño de tu vida. Y tú lo vas a tomar. No puedes seguir en esta mentalidad mundana. Yo vengo a advertirte que por culpa de que algunos de mis hermanos no hicieron caso a las advertencias que yo les di, cayeron en el pecado y ahora ya no quieren salir del pecado. Les gusta, están adictos al pecado. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era corredor de bienes raíces, había un individuo que era el ministro de la Embajada de México, que era homosexual. Y él trató de seducirme un montón de veces. Me invitaba a cenas, me invitaba a fiestas. Después de las cenas me daba de beber whisky. Y más de una vez él se quedó solo conmigo en su apartamento. Y después de que me daba tragos, él trataba de pasarse de listo conmigo, a quererme a sobar las piernas. Él lo que quería ver es que si yo me excitaba sexualmente. Porque si yo me excitaba sexualmente y hubiera llegado a tener algún tipo de excitación, él hubiera dicho, mira, te gusto, hagámoslo, probemos, no sabes si te va a gustar. Entonces muchas veces, y en Miami fue lo mismo, en Miami yo tenía muchos amigos que eran homosexuales y yo dormía en apartamentos de ellos y obviamente trataron de seducirme. Entonces, a pesar de que yo he tenido amigos homosexuales y he sido muy tolerante con ellos, ellos no dejan de intentar. Ellos no dejan de tirarte el cebo, de tirarte el anzuelo para ver si tú te vas a voltear del lado de ellos o si vas a salir del closet, porque ellos tienen la mentalidad de que todos nosotros somos homosexuales, pero que no lo hemos admitido todavía. Entonces, cuando estas cosas empiezan a suceder, yo tengo que tomar una decisión. Ahora que yo sirvo a Cristo, ¿tú crees que el diablo no me tira bocados? ¿Tú crees que no hay muchachitas por ahí que me coquetean, que tratan de ver cómo abren una puerta para tratar de tener algo conmigo? Aún ahora que sirvo a Cristo y que tengo un ministerio, y que tengo mi esposa y 2 hijos, no les importa. Porque son asignaciones demoníacas que el diablo asigna para tratar de botarme. Pero yo no caigo. ¿Por qué? Porque yo entiendo algo.
que si yo suelto lo que tengo para volverme a la carne, Dios perfectamente puede matarme. Yo no voy a volver a la carne. Y yo te voy a decir algo, hermano. ¿Qué es la carne? Todo lo que es terrenal, es animal, es diabólico. Eso está en Santiago 3:13 al 16. Todo lo que está enfrente de tus ojos es terrenal, animal, diabólico. Todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que pruebas, todo lo que tocas. No puedes tener espíritu y la carne. No puedes tener a Jesús y el pecado. Elige o Cristo o Belial, o el Espíritu Santo o demonios, o Dios o Satanás, o la luz o las tinieblas, o muerte o vida, o bendición o maldición. No hay un punto intermedio. No hay un área gris. Todo lo que es gris es tinieblas. Todo lo que es luz no es tinieblas. Así que el área gris que tú te inventaste es en realidad tinieblas disfrazándose de luz. No hay diferencia entre lo gris y lo negro para Dios. Necesito que entiendas esto. Para esto tienes que irte conmigo a Romanos 8. Romanos 8, por favor, ¿sí? Quiero leerte este capítulo rápido, porque este es el capítulo más interesante para lo que es el Espíritu, viviendo en el Espíritu. ¿Cómo se vive en el Espíritu, hermano Fausto? Ahorita te voy a enseñar. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Sí, eso es cierto. Para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, déjame ver si te puedo explicar. Si tú tienes un vehículo, si tú tienes una moto, no tienes que preocupar. Si tú no tienes una moto, no tienes que preocuparte por comprarte un casco. ¿Es correcto? Si tú no tienes un helicóptero, no tienes que preocuparte por sacar clases para volar. ¿Es correcto? Si tú no tienes un auto, no tienes que preocuparte por la ley de tránsito. ¿Es correcto? Igual, de la misma manera, hermano. Si tú andas en el Espíritu y en santidad, ya no te tienes que preocupar por la ley del pecado. Porque la ley es para los infractores. La ley se aplica a los infractores. Si yo no tengo un auto, no tengo que preocuparme de ponerme un cinturón. Entonces, si un cinturón no es necesario, no tengo que preocuparme porque me vayan a poner una multa. Igual el pecado. Si tú no andas en pecado, no tienes que preocuparte por la ley, porque andas en el Espíritu. La ley es para los que andan en la carne, no para los que andan en el Espíritu. Habiéndote dado ese pequeño parámetro, mira esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley es para los que andan en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que Jesús condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Jesús llevó el pecado sobre su carne para condenar el pecado en la carne. Y nosotros se cumpliese la justicia de Jesús en él para nosotros que no andamos en la carne. El requisito para ser exento de la ley es que andes en el Espíritu. Pero los cristianos de ahora quieren andar en la carne. No, Jesús ya pagó por mí. Sí, pero andas en la carne. Pero no importa, Jesús pagó por mí.
no estás entendiendo la ley. Si tú te subes al carro, más vale que te pongas el cinturón, porque si no vas a infringir la ley. El hecho de que yo me subí a mi auto y yo anduve con mi cinturón no te exime a ti a ponerte el cinturón en tu carro. ¿Ves qué absurdo que es? La forma de pensar de los cristianos. Quieren escaparse de la ley andando en la carne. Escapa de la ley cuando andas en el espíritu, necio. Por eso es que te tienes que santificar. Porque si tú andas en la carne, va a haber consecuencias. Y si tú andas en un auto, va a haber consecuencias si no te pones el cinturón. Tienes que cumplir la ley, porque te subiste al carro. Si no quieres cumplir la ley de tránsito porque te sofoca un cinturón, no te subas a un carro. ¿Entiendes? Entonces, si tú no quieres la consecuencia del pecado, no peques. Si tú no quieres que la ley te castigue y te mate, no peques. Mejor sigamos leyendo. No quiero confundirte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Muy bien, ¿qué significa eso? Los que andan en la carne son los que desean la carne. Si tú piensas en pecar es porque eres un carnal todavía, no has nacido de nuevo. Así de fácil. No te engañes, porque vas a la iglesia el domingo, porque lees la Biblia una vez al mes, porque oras de vez en cuando. ¿Tienes deseos de la carne? Eres de la carne. ¿Tu carne quiere pecar? Eres de la carne. ¿Todos los días te quieres masturbar? Eres de la carne. ¿No puedes dejar la pornografía? Eres de la carne. ¿No puedes dejar de tener novia y fornicar con ella? Eres de la carne. ¿No puedes dejar de ir a la disco? Eres de la carne. ¿No puedes dejar de decir malas palabras y enojarte? Eres de la carne. Todo el tiempo estás pensando en comer y en beber y en pasarla bien. Eres de la carne, no te engañes. No has nacido de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas del Espíritu, hermano Fausto? Explíqueme, que no estoy entendiéndole. En mi iglesia me enseñaron diferente. Mi pastor dice, cállate entonces y déjame explicarte. Las cosas del Espíritu es orar, leer la Biblia, ministrar, echar fuera demonios, profetizar, alabar al Señor, orar en lenguas, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo. ¿Estás entendiendo? Ir a predicar. Las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne es el fútbol, ir al estadio, ir al cine, ir a la disco. ¿Estás entendiendo? Te ocupas de las cosas terrenales, como trabajar. Sí, eso también es terrenal. Eso es servir a Mamón, es servir al dinero. Ay, hermano Fausto está exagerando, usted está loco. Entonces, ¿cómo vamos a comer? Mira, hermano, hagamos algo. Hagamos algo. Léeme Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y léeme donde Jesús te dice que trabajes. Donde Jesús te dice que no dejes de trabajar. Muéstrame donde Jesús te dice no dejes tu trabajo. Sigue trabajando. Muéstrame. Pero Pablo hacía tiendas de acampar, pero se disculpó por eso. No le funcionó. Él se arrepintió de eso. Lo tuvo que hacer por necesidad, por orgullo, porque no quería hacer carga para gente impía que no querían darle a él el sustento que él merecía como apóstol. Así que él prefería morirse de hambre a tener que rogarle, por favor, hermano, susténtame. Mejor prefirió ir a trabajar. Con Priscila y Aquila haciendo tiendas de acampar para sustentarse. Por un tiempo lo hizo. Pablo no trabajaba. Por un tiempo, en una temporada breve lo hizo y se disculpó por eso. Dijo que no funcionaba eso. Alega lo que quieras. Ahora, no estoy hablando de eso no es el punto. El punto es, ¿qué estás haciendo tú? Hermano, tú sigues pecando. Yo sé por qué lo digo. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere ser santo. Nadie quiere ser santo. Y yo lo sé porque yo lo veo en mis hermanos. Hoy me dieron una confesión que me dejó.
sabes qué, me puse a echar fuera el demonio y la muchacha se mareó, pero no estoy seguro si el demonio salió. ¿Y sabes por qué? Porque no se arrepiente. Porque bien adentro está enamorada del pecado. ¿Te pasa eso? ¿Cuál es tu artista pornográfica favorita? ¿Cuál es tu artista de cine favorita? Scarlett Johansson, Penélope Cruz. ¿Quién es Beyoncé? ¿Quién es tu diosa? Tu Venus, tu inspiración sexual. ¿Cuál es tu deseo, hermano? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu veneno? ¿El sexo? ¿La fornicación, la masturbación, la pornografía? ¿Sabes qué pasa contigo? Que tú confundes la felicidad con el placer. Estás atrapado en la carne. Yo sé, porque yo fui uno de esos. Yo era exactamente igual. Hasta que nací de nuevo. Y me costó. Pero si yo lo pude hacer, yo voy a atestiguar contra ti. En el fin. Una gran nube de testigos tenemos en contra de nosotros, dice Hebreos 12. Gente que sí se santificó, gente que sí creyó, gente que sí se purificó. Y en el estándar de ellos y de Cristo vas a ser juzgado, porque ellos están allá. Tú no tienes excusa. Tú no tienes manera de salvarte. Así que si tú tienes una relación inmoral con tu novia y no te has casado, decídete, o te casas o la dejas. Huye del pecado, huye de la fornicación. Porque cuando pecas, andas en la carne, y la paga de la carne y del pecado es muerte. ¿No me crees? Sigamos leyendo Romanos 8 entonces. Vamos a ver quién tiene la razón, si tú o la palabra. Por cuanto los designios o los pensamientos o las maquinaciones o los propósitos de la carne son enemistad contra Dios, tal como Jesús lo dijo. El que no está conmigo está contra mí. Porque no se sujetan, ¿qué cosa? Los designios, los propósitos, los planes, los pensamientos de la carne. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque todo lo que es terrenal, es animal, es diabólico. Santiago 3, 13 al 16. No puedes creer que esta carne es santa. Tu carne es terrenal, animal, diabólica. Por tanto, le pertenece a Satanás. Por eso te controla. Y tú tienes que romper ese yugo y santificar tu carne para que tu alma se salve. Y no puedes hacerlo si sigues pecando. Si sigues fumando, si sigues bebiendo, si sigues masturbando, si sigues fornicando, si sigues alimentando a la carne. No puedes, no te engañes. Pero Jesús, en su gracia, yo no estoy, bla, 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 bla. A mí me dijeron, bla, 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 bla. Sigue. Sigue bailando reggaetón, sigue bailando punta, sigue, hermano, dale. Sigue, no hay problema, ese es tu problema. Para mí no hay problema porque yo conozco la verdad de Cristo. Tú quieres engañarte, no hay problema. No me afecta en nada. Yo sé lo que te digo. Y yo te voy a advertir algo, yo sé que es difícil. Siempre va a haber un pequeño pecado que no puedes soltar. Mentir, tener malos pensamientos, ser enojado, tener mal humor, malas palabras, malos pensamientos, sexo oral, masturbación, pornografía. No sé qué es. Cada uno tiene su veneno. El propósito es vencer el pecado. Porque si no vences el pecado te vence a ti. Es así de sencillo. Es una batalla, no hay empate aquí. O gana uno o gana el otro. No hay manera que haya empate aquí. O te vence el pecado o tú vences al pecado. Así que decídete. Porque eso fue lo que le dije a esta muchachita hoy. ¿Usted ama a esa persona? Dice. ¿La ama más que Jesús? No. Entonces déjela, porque la va a matar. Ese pecado que usted está cometiendo
No hay negociación. Elija entre Jesús o el pecado. Decídase, porque no puede tenerlos a los dos. Triste es el día que los cristianos están buscando excusas para no dejar de pecar. Excusas para el pecado y la muerte. La dádiva del pecado es muerte. Eso no me lo inventé yo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. Y si tú vives según la carne, no puedes agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, no eres bienvenido en su casa, en su reino. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes son nosotros? El pueblo de Dios, los nacidos de nuevo. No te incluye a ti, hermanito. No te jactes. No te hagas ilusiones. Porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9 lo acaba de decir. No vives según la carne si es que el Espíritu Santo ha entrado en ti y te transforma. Ya no vives según la carne, porque ya no quieres la carne. Nacer de nuevo te hace aborrecer el pecado. ¿En serio? ¿Cómo explico entonces a aquel montón de gente que tiene el Espíritu Santo y que siguen pecando? No tienen el Espíritu Santo. Se equivocaron. O puede ser que teniendo el Espíritu Santo, quieren obligar al Espíritu Santo a habitar en el mismo templo, que es tu cuerpo, con otro Espíritu Santo, con otro demonio, que no es el Espíritu Santo, el hijo de perdición, que finge ser el Espíritu Santo, pero no lo es. Porque ya te he enseñado que hay un impostor, un espíritu inmundo, que finge ser el Espíritu Santo y se manifiesta parecido, pero no lo es. Es el hijo de perdición. El que está en las iglesias. Kundalinis de fornicación y de sensualidad, que hace que las mujeres se vistan con ropa pegada, con pantaloncitos transparentes y ropa transparente, todas sexys, todas seductoras. ¿Qué hace que una mujer quiera ir al templo de Dios de manera seductora? El espíritu de Jezabel, el espíritu de fornicación, que es más que solamente fornicar físicamente, es idolatría al sexo, idolatría al cuerpo, idolatría a la figura femenina. Aquí es cuando ya todo el mundo apaga el canal y se va. Cuando hablo de temas como estos, 0 visitas, 0 comentarios, 0 reproducciones, porque todo esto es, es otro santurrón más. Queda constancia de lo que te he dicho hoy. Una decisión tienes que tomar. O andas en la carne o andas en el espíritu. Y te voy a mostrar cuáles son los frutos de la carne, para que no te confundas. Esto está en Gálatas 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. No puedes tener las dos cosas, es ilógico. No puedes tener las dos cosas. Si estás en el espíritu, aborreces la carne. Si estás en la carne, aborreces el espíritu. ¿Qué es lo que tú aborreces? ¿Leer la Biblia? Si tú te doy la opción, hermano, te pongo un televisor con 600 canales de cable y una Biblia, ¿cuál de los dos eliges? El televisor, andas en la carne. Te pongo una muchacha bonita en un cuarto, una muchacha hermosa, o te pongo un grupo que está orando y adorando a Dios en otro cuarto. ¿A cuál entrarías? ¿Al cuarto con la muchacha bonita? Andas en la carne. Te pongo una mesa en una gran habitación con un plato lleno de carne asada.
o te pongo una Biblia, ¿qué se te antoja más comer? ¿Carne o el pan de vida? ¿Entiendes? Te doy dos opciones. Un cuarto lleno de tesoros, oro, diamantes, lingotes de oro, billetes, y un cuarto lleno del poder de Dios y del Espíritu. ¿A cuál de los dos entrarías? Ajá. Si todas tus respuestas fueron hacia la primera, hacia lo que es material, eres un carnal. Eres un carnal, ¿sí? ¿Entendiste eso? ¿Estás entendiéndome? Espero que sí me estés entendiendo. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Estoy hablando solo? ¿Quién me está viendo ahí que pueda poner ok, que se escucha bien? Porque llevo como media hora de estar hablando solo, según veo. Si realmente no se escucha, entonces entiendo por qué es. ¿Tú me escuchas? Gracias, Nelson. Muy bien, sigamos leyendo. Esto se pone más interesante todavía. Mira lo que dice aquí. Y estos, ¿qué cosa? El espíritu y la carne se oponen entre sí. Son enemigos, son antagónicos, para que no hagáis lo que quisierais. Sí, porque mira la lógica. Volvemos a decírtelo. 2 cuartos. Uno lleno de oro, diamantes, joyas, billetes. Y otro cuarto lleno del poder de Dios y el Espíritu Santo y el fuego de Dios y la gloria de Dios. En teoría quisieras irte a lo del Espíritu de Dios. Pero en la práctica yo sé que te vas a ir tras el tesoro. Así que no vas a hacer lo que realmente quisieras, porque tu carne te domina. Entonces, mira lo que dice aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Porque ya te lo expliqué. Si tú no tienes un carro, no tienes que preocuparte por la ley de tránsito, de esperar que el semáforo se ponga en verde, ponerte el cinturón, hacer la vía para doblar, hacer el alto en las intersecciones. No te tiene que interesar eso si no tienes un vehículo. Pero si sí tienes un vehículo, cumple la ley. Lo mismo cuando andas en la carne. Tienes que preocuparte por la ley. Pero si no andas en la carne, no tienes que preocuparte por la ley. Sí, pero no me estás entendiendo, yo lo sé. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Y qué es inmundicia? Prácticas asquerosas. Gente que come heces, gente que bebe sangre, gente que bebe orina, todo tipo de cosas así. Lascivia, idolatría. ¿Sabes lo que es lascivia? El deseo sensual constante. ¿Sabes lo que es idolatría? Poner algo antes que Dios, como el dinero, o poner tu propia opinión antes que Dios. ¿Sabes lo que es fornicación? Cualquier acto sexual que no conlleve a la procreación. ¿Sabes lo que es adulterio? Tener deseo sexual y tener relaciones sexuales con alguien que no está casado contigo, que es tu esposa. Hechicerías incluye la rebelión, pero también incluye la adivinación, la necromancia, la brujería. Enemistades, cuando estás peleado con alguien, eso es carne. Pleitos, cuando estás todo el tiempo empleitado y peleando con la gente y contendiendo con ellos. Celos, cuando tienes ganas de celos, o sea, celos de que celas a tu novia, celas a tu novio. Iras, enojado, gritando, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Está muy, pero muy de moda los tríos,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque si andas en el Espíritu, no hay manera que permitas hacer estas cosas. No hay manera. No te engañes. A mí me da risa que hace poco un muchacho se atrevió a decirme que él era muy espiritual. Y usa drogas. Y es un fornicario. ¿Espiritual? Eso no es ser espiritual. Confunde el alma con su espíritu. Él no sabe la diferencia entre los dos. Eso es lo que los cristianos hacen. Llegan hasta el alma y chocan con un techo que no les permite llegar al espíritu. Porque no sueltan la carne. Entonces la carne pesa contra el alma y la arrastra hacia el infierno. Tienes que matar la carne, vivificar el espíritu, para que puedas llegar al espíritu. Vámonos de vuelta a Romanos 8. En Romanos 8 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, versículo 12 de Romanos 8, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Eso es lo que pasa. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en Romanos 8 habla cosas maravillosas. Es uno de mis capítulos favoritos sobre el Espíritu. Elige hoy Jesús o el pecado. O te santificas, te purificas o mueres. No hay negociación. El pecado va a ir abriendo puertas poco a poco. Y todos mis hermanos que no se arrepintieron y siguieron pecando, al final terminaron mal. Porque empezaron a odiar el Espíritu y empezaron a amar al pecado. Y volvieron al pecado, a la carne. ¿Por qué? Porque quisieron negociar los dos. Quisieron reconciliar lo irreconciliable y terminaron reconciliándose con el pecado cuando tenías que hacer enemistad con el pecado. En vez de reconciliar la carne con el Espíritu, ellos en su carne se reconciliaron con el pecado y creen que se reconcilió el Espíritu y la carne y que van a ir al cielo. La trampa es bien astuta. La trampa es bien astuta. Satanás sabe lo que hace. Es muy astuto. Y lo único que tienes que entender es una cosa, hermano. No creas que lo que se siente bien es lo que tienes que hacer. Claro que se siente bien pecar. ¿Quién no lo va a decir? Fornicar, cometer adulterio, tener a otra mujer aparte de tu esposa. ¡Wow! No se trata de lo que se siente bien. Tienes que padecer juntamente con Él para ser glorificado juntamente con Él. ¿Y qué significa padecer?
sufrir, negarte a ti mismo, lo que más deseas, lo que más quieres. No hay negociación, no hay negociación, no hay negociación. No puedes, no puedes. ¿Amas más a Jesús o amas más la carne? ¿Amas más a Jesús o amas más el pecado? ¿Amas más las tinieblas o amas más la luz? Si amas el pecado, si amas las tinieblas, si amas la carne, te felicito, hermano. Corre, disfruta, date gusto, porque el tiempo es corto, te queda poco tiempo para disfrutar lo que te queda de vida, porque solo eso te queda. Ya no va a haber nada más para ti. Este día de hoy es lo único que tienes. Más vale que valga la pena arder en el infierno por el resto de la eternidad. Y que yo sepa, no hay mujer en todo el mundo, no hay mujer lo suficientemente hermosa o lo suficientemente buena para que valga la pena arder en la eternidad. ¿Quieres hacer una prueba? Agarra un encendedor y pon tu mano. Aguanta 1 hora. Multiplícalo por 1000, no por 10,000. O mejor aún, échate gasolina encima. Préndete fuego. Y ahí tendrás más o menos una previa vista de lo que el infierno es. Porque si tú decides irte tras el pecado, es mejor que te prendas fuego de una vez. Si tú decides irte detrás de tu amante, detrás de tu novia y seguir fornicando, mejor échate fuego, hermano. De un solo, échate gasolina, préndete fuego. De una vez. ¿Para qué esperar? Porque para ahí vas. Y no solamente eso te espera en el infierno. El infierno, gusano que nunca muere, te come vivo, te sale de los ojos, por la nariz, por todos lados, todos los hoyos. Los de abajo también. Eres comida de demonios ahí abajo. Te comen vivo, te despedazan una y otra vez. Te violan, te destrozan y te vuelven a reconstruir y vuelves otra vez, eternamente. Yo no sé qué crees tú que es. Me imagino que el infierno para ti es una gran fiesta de gente vestida de negro bebiendo Bacardí. Yo no sé qué idiotez te vendieron. Satanás te hizo una gran coba. Te convenció de que si tú te hacías amigo de la muerte y te hacías amigo del diablo, él te iba a tratar bien. Porque yo veo a los satanistas. Aquí hubo un concierto de rock hace como 1 o 2 semanas. Un grupo épica o qué sé yo, una cochinada de esas. Que pasé casi toda la noche reprendiendo. Y las cosas que vi, las cosas que he visto en el espíritu, nadie me creería. Mejor me callo. Ahora, una cosa te voy a decir. Estos satanistas, estos rockeros, están tan engañados. Creen que haciéndose amigos con Satanás, creen que llevándose bien con el diablo y con las tinieblas, el diablo va a tener misericordia en el infierno de ellos. No, hermano. Las más oscuras y las más terribles cárceles en el infierno están reservadas para esos payasos. Y para los cristianos que, teniendo la verdad, la desecharon. Hoy yo vi a una hermana en Cristo confesarme un pecado terrible. Pero por lo menos me lo confesó. Hay esperanza para ella. Me dolió mucho. Me dolió tanto escuchar la trampa que el diablo le tendió y cómo ella cayó. Yo le dije, no se preocupe, levántese, agárrese de la vida eterna, pelee contra ese demonio, no lo alimente más, sálvese. Lo mismo te lo digo a ti, elige, ármate de valor,
y pelea. Pelea contra los deseos de la carne, pelea contra el pecado que te tiene atado, pelea contra Satanás, resístete, porque si no vences al pecado, el pecado te vence a ti y te mata. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Que logres, al final de cuentas, salvar tu vida. Sálvate. Y que seas bendecido en el nombre de Jesús hasta mañana. Gracias.